Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes. Le doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Uso de gráficas en el psicodiagnóstico infantil. La docente que impartirá la presente sesión es María Jesús Salas, psicóloga de la Universidad Nacional Andrés Bello, postítulo en Psicología Clínica, mención en Psicodiagnóstico y Evaluación Forense de la UDD, 12 años de trabajo en el Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales, CABAS, PDI y Reparación, 17 años de experiencia en intervenciones con víctimas de agresiones sexuales en múltiples contextos, tales como consulta particular, PRM, residencias, consultorios y COSAM. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente y una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Actualizaciones en Test Gráficos, Dibujo Libre, HTP, Persona bajo la lluvia y Familia, que tendrá sus sesiones en vivo los días 20 y 21 de enero. Los requisitos para poder optar a esta beca son: primero, ser profesionales de la salud mental interesados en la temática o estudiantes de último año en formación. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan llegado a participar en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por una certificación de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a María Jesús para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, María Jesús. Gracias, María Jesús. Buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén bien. Vamos a compartir mi pantalla para poder empezar con nuestra presentación. Y bueno, hoy día vamos a ver un tema que es súper utilizado en la clínica, sobre todo con niños y con adolescentes. También se utiliza mucho en el trabajo con adultos, pero hoy día nos vamos a enfocar en la utilización de ellas en el contexto del psicodiagnóstico cuando trabajamos principalmente con niños. Sabemos que la clínica que tiene que ver con los niños tiene algunas diferencias importantes respecto de la clínica que se hace con los adultos, y vamos a centrarnos un poquitito al principio en cómo es este proceso psicodiagnóstico cuando incorporamos a los niños como pacientes, ¿no? Cuando tenemos pacientes que son adultos o solo del mundo adulto, tenemos a nuestro paciente que es el consultante. Sin embargo, aquí tenemos la característica de que, además de tener a los adultos, que son los que generalmente nos realizan la consulta o quienes tienen la inquietud, tenemos que incorporar también a los niños en nuestro proceso de psicodiagnóstico, ¿no? Entonces, para poder tener un marco de referencia respecto de cómo incorporamos a este niño en este proceso que es solicitado por los adultos, vamos a hacer primero una revisión justamente de eso, ¿no? Entonces aquí yo traje algunos dibujos también de algunos niños. No todos son dibujos que tienen que ver con test gráficos, porque como podrán ver incluso en este primero, no tiene la rigurosidad que corresponde para un test gráfico, pero sí son todos dibujos hechos por niños en distintos contextos. Esa particularmente soy yo, según la versión de una pacientita mía de 3 años, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces cómo es este uso de las gráficas en el contexto del psicodiagnóstico con los niños, ¿no? Para empezar, entonces, podemos pensar un poquitito cómo es esta primera etapa, ¿no? Cómo es este proceso del psicodiagnóstico al momento en que tenemos un posible nuevo paciente. Paciente, pienso en el proceso terapéutico, pero sin duda es paciente igual o consultante al momento en que le hacemos el psicodiagnóstico, ¿no? Entonces tenemos, como decíamos al principio, que el proceso del psicodiagnóstico es una situación que se configura donde hay roles que están bien definidos, ¿no? Por una parte, hay una persona, que en este caso son los adultos, que piden ayuda o solicitan ayuda. En este caso solicitan ayuda para un tercero, ¿no? Que es este niño.
Y por otra parte, donde hay un psicólogo, que en este caso vamos a ser nosotros, donde aceptamos esta petición de ayuda si es que consideramos que es algo en lo que podemos ayudar, y si la aceptamos, nos comprometemos en el fondo a satisfacer en la medida de las posibilidades que tengamos en términos del conocimiento, de la expertise, del área en la cual nos están consultando, para poder responder a la pregunta que se nos trae, como la pregunta que traen los padres respecto del motivo de consulta, que también vamos a revisar un poquitito más adelante, ¿no? Entonces, este proceso psicodiagnóstico además enfatiza en que podamos investigar algunos aspectos en particular, que generalmente son las dudas que tienen los papás o los adultos que hacen la consulta, respecto de algo particular, ¿no? Algo que según ellos ven o algo que les llama la atención, que tiene que ver muchas veces con sintomatología que aparece y que antes no se encontraba, o con algunas características que son más bien estables en el momento de la atención, pero que vienen también apareciendo desde hace un tiempo ya largo, y que muchas veces a estos papás les llama la atención y necesitan poder comprender desde dónde y por qué, y cómo después eventualmente poder trabajar en esas características, ¿no? También muchas veces ocurre que este tercero es un tercero, más tercero incluso, a veces un cuarto, ¿no? Como vienen derivadas a propósito de una interconsulta por un pediatra, vienen derivados a veces desde el colegio, por algún síntoma o por algún signo, o por alguna característica que hasta ese momento a lo mejor no necesariamente le puede haber hecho sentido a los papás, pero que al momento en que es nombrada o es definida por estos otros cuartos adultos, a los papás en alguna medida les hace sentido, y por lo tanto terminan llevando al niño a la consulta para que pudiéramos ayudarlos, ¿no? Entonces, en este proceso también del psicodiagnóstico abarcamos un marco de trabajo también con este paciente que es súper amplio, ¿no? Por una parte, tenemos aspectos que son del pasado y que nos van a hablar de cómo es ese niño, de cómo fue el desarrollo de ese niño hasta este momento, ¿no? Cómo fue estructurándose, cómo fue desarrollándose, cómo fue evolucionando en estas distintas características, y por lo tanto nos va a dar un marco de referencia como una línea base de quién es este paciente, ¿no? Por otra parte, tenemos aspectos que tienen que ver con el presente, y que generalmente esos aspectos que tienen que ver con el presente tienen que ver con los síntomas, ¿no? Con esto nuevo que ha aparecido, o con esto nuevo que ha podido ser visto recién en este momento por estos adultos, y que hacen en su globalidad un poco el motivo de consulta. Y por supuesto también tenemos que contemplar aspectos en relación al futuro. ¿Y el futuro por qué? Porque en alguna medida este proceso de psicodiagnóstico también tiene que estar enfocado en las posibilidades de trabajo, ¿no? En qué es lo que yo puedo hacer, o en qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que pensar en conjunto para ver cómo podemos ayudar a mejorar esas cosas, si es que hay cosas que hay que mejorar, o por otra parte, si son parte del desarrollo, normalizarlas y poder ayudarle a entender a esos adultos que son parte del desarrollo y que está bien que se presenten de esa manera. Sin embargo, cuando tenemos una dificultad, aquí lo importante cuando contemplamos el futuro es ver un poco el pronóstico que vamos a tener con estos padres y con este niño para poder trabajar eventualmente con él, ¿no? El objetivo de nuestro psicodiagnóstico, como hemos esbozado un poco, tiene que ver con que esto es una situación relacional, o sea, se da en relación a un otro que somos nosotros, pero también a otros que han estado presentes en la vida del niño, ¿no? Entonces, la situación psicodiagnóstica es una situación relacional porque está en un vínculo con nosotros, pero además la vida del niño y la vida de todos los seres humanos es relacional, es en función a una otra cosa. Esa otra cosa pueden ser personas, pueden ser situaciones que también eventualmente pueden ser dadas por personas. Entonces siempre hay una relación con, ¿no? Una relación con el mundo, una relación con el colegio, una relación con los pares, en relación a los padres, incluso en relación a consigo mismo, donde hay imágenes que tienen que ver con otros que han sido internalizadas. Por lo tanto, también eso es relacional, ¿no?
Este proceso de psicodiagnóstico, además de tener la característica de darse en una relación con un otro, tiene una duración que es una duración limitada y cuyo objetivo es lograr una descripción y comprensión lo más profunda posible y también lo más completa posible de la personalidad o de las características de ese paciente y del contexto familiar de ese paciente, porque en este caso estamos hablando de un niño. En el caso de los adultos, por supuesto, también uno considera el contexto familiar, porque ese adulto se ha constituido también en relación a estas otras personas, y estas otras personas de alguna u otra manera han ayudado como como una especie de espejo o como algo que se le ha devuelto al paciente y que el paciente va incorporando a su sí mismo, ¿no? Entonces, el objetivo del psicodiagnóstico, como hablábamos, es poder tener y entregar esa comprensión, que es la pregunta por la cual estos adultos nos están consultando, ¿no? En el psicodiagnóstico infantil, como hablábamos hace un ratito, la característica particular que tiene es que pareciera ser en alguna medida que tenemos más de un paciente, no más de un consultante, ¿no? Están los padres que traen su necesidad y que muchas veces en algunos casos tampoco son los padres, a veces son los abuelos, a veces son tíos, a veces son hermanos mayores, y en muchos otros casos también son instituciones, ¿no? Tenemos que recordar también que muchas veces vamos a recibir pacientes, niños, que no tengan alguna vinculación con sus figuras parentales o con un hogar en términos de una casa configurada con una familia como lo pensamos, sino que muchas veces vienen también de instituciones y donde su contexto familiar o su contexto directo o íntimo es justamente la institución, ¿no? Tenemos que pensar aquí en los niños de hogar, en los niños que están hospitalizados durante mucho tiempo por alguna razón, etcétera. Entonces, tenemos que, por una parte, responder a estos adultos y considerar a estos adultos como parte de nuestro psicodiagnóstico, como parte de la información que nos van a poder dar para poder nosotros dilucidar qué es lo que pueda estar pasándole a este niño, pero también tenemos al niño. Entonces ahí se nos complejiza un poco la situación y se nos amplía a lo mejor también un poco en términos de los tiempos, ¿no? Entonces, es interesante aquí pensar cuál es el lugar que le damos a ese niño en este contexto y en un mundo además o en una sociedad donde también hay una visión bastante adultocéntrica, ¿no? Entonces, muchas veces, no pocas lamentablemente, nos ocurre que, no sé, uno por ejemplo hace una interconsulta hacia algún especialista, algún pediatra, algún neurólogo, algún psiquiatra, por ejemplo, y nos encontramos muchas veces cuando uno le pregunta al niño después cómo le fue, que el psiquiatra, el neurólogo, el profesional que haya trabajado con ellos, no les dijo nada, ¿no? O no les preguntó nada a ellos tampoco. O a veces los niños dicen, no sé, solo habló con mi mamá. O me hizo preguntas a mí, pero en realidad no sé para qué me las hizo, ¿no? Entonces, creo que el diagnóstico, cuando considera a los niños, sin duda tiene que hacer un esfuerzo, y esto es un esfuerzo que tenemos que hacer todos, porque por mucho que trabajemos con niños, vivimos en un mundo donde efectivamente la adultez prima, ¿no? En estas cosas, y se nos tiende a olvidar un poquitito que los niños también son personas, ¿no? Entonces, en este proceso de psicodiagnóstico, ¿cómo incorporamos a este niño, ¿no? ¿Cómo hacemos que este niño se convierta en nuestro principal consultante? ¿Cómo hacemos que este niño tenga la sensación de que él en alguna medida es el protagonista también de su proceso de psicodiagnóstico o de su proceso terapéutico o del proceso que sea, ¿no? Porque por una parte son los padres los responsables, pero por otra parte es nuestro paciente niño índice a quien nosotros debemos o le debemos en el fondo nuestro trabajo, ¿no? Entonces ahí hay algo que es interesante de pensar en cómo armamos los procesos psicodiagnósticos cuando incorporamos a un niño. Entonces, pensando justamente en esto,
podemos pensar también en las fases o en las etapas que puede tener este proceso de psicodiagnóstico, ¿no? En la primera etapa, por supuesto que tenemos generalmente hoy en día se hace a través de un llamado telefónico, cuando uno está en la consulta, por ejemplo. También cuando estamos en los centros, a veces esta primera petición nos llega en un formato por escrito, ya sea derivado desde algún tercero como colegio, como tribunales, como otro centro que no tiene la especialización que requiere. Entonces tenemos un proceso que es perdón, una fase que es el encuadre, ¿no? Y que generalmente tiene que ver con este primer contacto con el que hacemos, y ese primer contacto, pensando en los niños, lo hacemos con los padres. Entonces, ¿en qué lugar queda el niño, ¿no? Para este encuadre. ¿Qué le decimos? ¿Qué le contamos, ¿no? ¿Qué entiende el niño de aquello que va a venir? Y con el encuadre en relación a las figuras adultas, por supuesto, trabajamos una serie de cosas que nos van a permitir desarrollar nuestro proceso de psicodiagnóstico de manera adecuada. En general, hay distintas formas. Mi forma, y tiene que ver un poco como con la especialización en la que yo trabajo, que tiene que ver con trauma. Para mí, por ejemplo, es muy necesario mantener el encuadre en términos de la hora, del día y la frecuencia como algo estable, ¿no? Generar las personas o los niños que han vivido situaciones traumáticas tienen esta sensación de una pérdida de control respecto de su entorno, ¿no? De algo que se produjo repentinamente y que yo no supe adelantarme, yo no pude predecir, y por lo tanto todo se desestabiliza y todo se convierte en algo que puede ser muy poco estructurado para el niño. Entonces, en esos casos, por supuesto, yo mantengo la hora, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que es más fácil, un paciente que llega a atención conmigo y tiene hora los días lunes a las 12 del día. Para ese paciente, en mi caso, pensando en el contexto de mi clínica, su hora siempre va a ser los días lunes a las 12. Y de esa manera yo se los transmito a los padres. Por lo tanto, en el encuadre que hacemos con los papás, una de las primeras cosas que obviamente me preguntan respecto de cómo yo trabajo es saber esto, ¿no? Entonces yo les explico que la hora que yo les asigno va a ser la misma hora y siempre será esa misma hora, que la frecuencia va a ser una vez a la semana. En ese contexto trabajo yo. Si hay otro contexto distinto, se le expone que va a ser de una frecuencia mayor, y también les digo que esa hora solo va a ser ocupada por ese niño. En el fondo, los días lunes van a estar reservados en alguna medida para la atención de ese niño, y que en ese horario no voy a desarrollar ninguna otra tarea. Entonces, de esta manera, en el caso de mis pacientes, se apropian un poco de este espacio, y además también les sirve a los papás como para poder incorporar la rutina de el empezar a venir a las sesiones con los niños, ¿no? Otra cosa que también es parte de este encuadre y que en general a los psicólogos nos cuesta harto, a pesar de que trabajamos en esto, tiene que ver con el cobro de los honorarios, ¿no? Entonces uno, en ese primer encuadre con los padres, además de ver los aspectos anteriores, trabajamos también respecto de cuáles van a ser los honorarios, la forma de pago, y para que todo esto quede claro, y así podemos dar curso a una siguiente etapa de este encuadre, ¿no? Porque como estamos trabajando con niños, que aquí viene la pregunta, es cómo los incorporamos a ellos en todo esto, ¿no? Entonces, en general, cometemos errores, todos los hemos cometido, y algunos errores uno los ve también en algunos colegas o en otras profesiones, justamente en lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Donde al niño muchas veces no se le explica a qué va, ni tampoco se le dice a dónde va. Muchas veces nos encontramos con niños que llegan a la consulta y no tienen idea a qué es lo que van, con quién van. Muchas veces los padres también no saben cómo poder explicarle al niño qué es esto de ir al psicólogo, ¿no? Entonces muchas veces llegan niños que dicen, vengo donde una tía, vengo donde una amiga de la mamá, vengo donde la doctora. Entonces, en este encuadre es muy importante considerar el explicarle al niño a qué es a lo que va, ¿no? Les explica que uno es psicólogo, y yo les digo que los psicólogos somos personas
que trabajamos ayudando a otras personas cuando tienen un problema. Y que yo soy psicóloga de niños y que en mi caso, por lo tanto, yo trabajo ayudando a otros niños cuando han tenido un problema y que los papás lo traen porque piensan que eventualmente él puede estar complicado por algo, con algunas emociones o sensaciones que lo tienen incómodo o eventualmente que pueden haber tenido algún problema o alguna dificultad, ¿no? Entonces, después de que tenemos nuestro encuadre de trabajo, la etapa siguiente es la entrevista inicial, ¿no? Y aquí hay distintas teorías respecto de cómo poder hacer esta entrevista inicial. Hay algunos autores que postulan, por ejemplo, que la primera entrevista o esta entrevista inicial solo sea con los adultos, ¿no? Para poder recabar mayor información, para poder no tener al niño esperando o tampoco metido en una situación que no le corresponde, de un diálogo más bien de adultos. Hay otros autores que por otra parte postulan que la primera entrevista sea solo con el niño y después prefieren ver a los papás para poder hacerse una impresión del niño, para poder indagar algunas cosas y después contrastar con lo que los papás puedan comentar de este niño, ¿no? Entonces, hay otros autores que dicen o plantean que idealmente esta entrevista tiene que ser con los adultos y el niño al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que va variando, que tiene que ver con algo propio en el fondo de la comodidad de uno o con qué a uno le va mejor en la medida en que uno se va dando cuenta. Particularmente yo prefiero en los casos de los niños hacer la primera entrevista solo con adultos, justamente porque mi foco de terapia tiene que ver con el trauma y prefiero recabar esos antecedentes más complejos con los adultos y no exponer al niño a la espera, a la angustia y tampoco conversaciones que no corresponde tener delante de él. Entonces, pensemos en que tenemos esta entrevista inicial, donde obviamente el psicodiagnóstico se constituye como un hito fundamental en el proceso del paciente, que nos va a permitir distintas cosas. Nos va a permitir, obviamente, conocer a nuestro paciente o a quién va a ser eventualmente nuestro paciente y en ese momento nuestro consultante. En este proceso vamos a poder ir generando hipótesis respecto de qué será lo que le está pasando a nuestro paciente en la medida en que vamos trabajando y lo vamos conociendo. Nos va a permitir también planificar la batería, ¿no? En la medida, la batería de los test que vamos a utilizar. En la medida en que vamos viendo ciertas luces de las hipótesis, podemos ir pensando que ciertos test o ciertas gráficas, por ejemplo, puedan ir mejor con este paciente. Y por lo tanto también nos va a permitir interpretar los resultados de esta batería, ¿no? O sea, si no conocemos y si no nos damos el tiempo para tener un proceso psicodiagnóstico amplio, que no solo se acote a la aplicación de pruebas, cuando tengamos el resultado de las pruebas, no vamos a tener el contexto que nos permita hacer una interpretación mucho más global, ¿no? ¿Qué abordamos entonces en esta entrevista inicial para poder tener este marco mucho más completo que nos va a permitir después interpretar las pruebas que tengamos, ¿no? En esta primera etapa, y aquí va a ser algo que vamos a hacer como a dos niveles, porque vamos a hacerlo tanto con el niño como con sus padres también, porque al pensar en el desarrollo del niño, inevitablemente vamos a pensar en que ese niño tiene un grado de dependencia y por lo tanto mucha interferencia asociado a cómo son los padres. Por lo tanto vamos a ir contemplando estos aspectos tanto de las figuras adultas como respecto del niño, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se nos muestra este paciente, ¿no? ¿Qué lenguaje corporal utiliza? ¿Qué vestimenta trae? ¿Qué gestos utiliza en la sesión? ¿Qué forma tiene de moverse? ¿Cómo es su semblante? Si es un semblante más bien melancólico, depresivo, irritable, y vamos a ir consignando todos estos antecedentes obviamente en nuestra ficha o en nuestro cuaderno donde vayamos registrando, ¿no? Vamos a fijarnos también tanto en los padres como en el niño, qué es lo que verbaliza, ¿no? ¿Qué y cuándo verbaliza, ¿no? ¿Qué tono usa para verbalizar? ¿Qué claridad o qué confusión tiene al momento de poder transmitirnos las cosas? Si se confunde de manera permanente, si le cuesta pensarlo, o si respecto a ciertos temas simplemente se confunde y le cuesta armar o argumentar.
¿no? ¿Qué términos va utilizando? El contenido también de lo que nos vaya trayendo, ¿no? ¿Con qué contenidos se sienten más cómodos hablando? ¿Qué contenidos les es más fácil presentar como primera cosa? ¿Qué contenidos o qué temas evitan tocar? ¿O qué contenidos, por ejemplo, cuando uno los trae o cuando uno los pregunta, generan cierto impacto que movilizan cosas, ¿no? Surge angustia o se bloquean? Todo eso vamos a ir registrando. Respecto a los tiempos verbales, es súper importante poder fijarnos si utilizan tiempos verbales y cuáles son estos que usan. Hablan primordialmente de cosas que pasaron, hablan tanto de cosas que pasaron como de cosas que están pasando, piensan o hablan de, por ejemplo, cómo será el futuro, porque esto nos va a dar luces del foco de conflicto también que traen nuestros pacientes, ¿no? Hay algo en el pasado que no los deja avanzar, que no los deja ver la posibilidad de un futuro, que no los deja enfrentarse a qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo, o es una persona o son personas que hablan todo el rato del futuro y por lo tanto uno puede pensar de que están apurados en salir de algún foco de conflicto actual, de que algo muy grave pasó en el pasado, tan grave que no pueden ni siquiera abordarlo. Entonces es importante ir registrando, por ejemplo, los tiempos verbales en los cuales nos hablan nuestros pacientes. La coherencia o la discrepancia entre lo verbal y lo no verbal. Si nos están contando algo que tiene que ver con una experiencia triste, con una experiencia traumática o con una experiencia que por el contrario le genere mucha felicidad, vamos a ir viendo también si el correlato no verbal tiene que ver o es concordante con eso, ¿no? Y nos va a dar información que seguramente va a aparecer en nuestro psicodiagnóstico, ¿no? Y que la vamos a ir entendiendo después, también un poco en el marco de el motivo de consulta manifiesto y el motivo de consulta latente que nos traen, ¿no? Entre medio de todo esto, nosotros vamos a ir pensando y planificando nuestra batería, según lo que nos van contando, según lo que va saliendo, según los temas, uno va pensando, ¿qué será mejor utilizar? ¿En qué secuencia será mejor utilizarla? ¿En qué ritmo también lo voy a hacer? ¿No? No podemos pensar, por ejemplo, en que si un paciente nos está hablando de una situación asociada a algo que tenga que ver con la muerte y que esté muy presente, vayamos a hacer, por ejemplo, como una de las primeras pruebas, un desiderativo, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ir pensando en la medida en que vamos conociendo quién es nuestro consultante. Por supuesto que tenemos que establecer un rapport adecuado y ahí es muy fundamental considerar al niño para eso, explicarle qué es lo que vamos a hacer, explicarle por qué es que queremos hacer dibujos, por ejemplo, con él, explicarle por qué es que yo anoto, por qué es que yo hago preguntas, por qué es que vamos a jugar. También decirles que si hay algo que no les gusta o que los incomoda, lo pueden decir. Por otra parte, con los niños también están muy a veces hiperalerta en que se les vayan a poner notas, como el tema del contexto escolar, ¿no? Entonces, explicarles de que esto no es el contexto escolar, que lo que ellos digan y que lo que ellos hagan va a estar bien para nosotros, que nadie le va a poner una nota ni los va a evaluar en términos de que está malo o está bueno, ¿no? También nos vamos a fijar en qué es lo que transfiere el paciente al terapeuta y cuál es nuestra contratransferencia con ese paciente. El paciente nos pone en un lugar que generalmente nos ocurre a las mujeres, en un lugar materno, el paciente nos pone en un lugar de algún otro rol asociado a su vínculos más cercanos, somos una persona que nos convertimos en algo persecutorio para el paciente, se siente desconfiado, tiene dudas, necesita saber todo lo que yo estoy escribiendo y por lo tanto hay una transferencia persecutoria. Entonces, también tenemos que ir pensando qué nos pasa a nosotros con lo que va haciendo ese paciente. Es un paciente por el cual yo siento rechazo, que hay elementos de él que me generan mucha dificultad, o por el contrario es un niño que me hace sentir que necesito protegerlo. Muchas veces a los psicólogos nos pasa estas fantasías como de que quiero llevármelo a la casa y que casi que sea mi hijo. Entonces también tenemos que ir pensando qué le pasa a uno respecto a esa información, porque toda esa información, sin duda, es información que nuestro paciente de alguna manera
nos está comunicando. No lo podrá verbalizar, pero sí lo está comunicando de otra manera, ¿no? Aquí lo que hablábamos recién respecto de si el motivo de consulta manifiesto coincide efectivamente con el motivo de consulta latente, ¿no? Muchas veces los padres le dicen al niño que vienen por una situación en particular, pero no han sabido decirle cuál es la situación real por la cual están llegando, ¿no? Entonces, eso genera una serie de dificultades respecto de que el niño percibe que hay algo en él que no está bien, pero que no se condice con lo que los papás están diciendo. Y muchas veces puede generar muchas dificultades al momento del proceso psicodiagnóstico, ¿no? Entonces, el motivo de consulta manifiesto de los padres también, ¿es el mismo que el del niño? ¿O el motivo de consulta manifiesto de los padres es el mismo manifiesto del niño, pero ambos tienen algo que está latente atrás y que tiene que ver con otras cosas que no pueden ser verbalizadas? Y eso también lo vamos a ir pudiendo ver en el proceso del psicodiagnóstico. Muchas veces los padres vienen con un motivo de consulta que les genera mucha angustia y los niños tienen un motivo de consulta latente o por debajo que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Entonces, también es importante comunicarle a los padres que para esos niños ese motivo de consulta que para ellos es significativo, para el niño no es tan significativo y que para el niño apremian otras cosas. No significa que no vayamos a considerarlo o que no vayamos a trabajar, pero es importante que los padres sepan también, ¿no? La entrevista con los padres y con los adultos responsables, que aquí solamente es con ellos y no tiene que incorporar al niño porque vamos a recabar antecedentes que tienen que ver justamente con la visión de los padres, ¿no? Por una parte, nos fijamos en qué vínculo los une, ¿no? ¿Qué vínculo une a estos padres como pareja? ¿Son padres que se unen en torno a ser padres, por ejemplo? ¿O efectivamente son padres que se unen desde un vínculo de ser pareja y que a consecuencia de esta relación de pareja aparecen los hijos? Y es importante considerar esas cosas. Pueden haber una cantidad infinita de tipos de vínculos que sostienen las relaciones de las personas, ¿no? ¿Cómo incorporan al hijo en esta vinculación de pareja, ¿no? Lo incorporan podemos pensar de una manera más distante, lo incorporan como algo fundamental que une a la familia, lo incorporan como una persona que vino de alguna u otra manera a destruir el contexto familiar, a generar rivalidades con un hermano, que se convirtió en un conflicto la llegada de este hijo. Entonces, es muy importante indagar esos elementos. ¿Cómo es el vínculo de ambos cuando ambos están con el hijo? ¿Cómo lo incorporan y cómo se vinculan cuando están como pareja con este hijo? Pero también cómo es el vínculo de este hijo con ellos. Y eso lo podemos ver cuando trabajamos con el niño, ¿no? Cómo se vincula el niño respecto a sus padres como pareja. Cómo es el vínculo de cada uno de los padres o de cada uno de estos adultos por separado respecto del hijo, ¿no? Cómo se relaciona este padre con este hijo y por otra parte cómo se relaciona, por ejemplo, la madre con el hijo, o el abuelo, o la tía, o la hermana, ¿no? Pero por separado. Hacemos también un proceso largo y dentro de lo posible, lo más acucioso de una anamnesis. Vamos indagando antecedentes que tienen que ver incluso desde previo a la concepción, ¿no? De cómo estos padres se imaginaron el momento en que este niño podía llegar. ¿Se lo imaginaron? ¿No se lo imaginaron? ¿Fue programado? ¿No fue algo que programaron? Cuando conocen cómo llega este hijo, qué sensaciones tienen, qué fantasías tienen, ¿no? Y desde ahí para adelante, cómo ha sido el desarrollo intrauterino, cómo es la sensación o el estado emocional de los padres respecto de este hijo, esta llegada, este embarazo, si hubo problemas durante el embarazo, problemas perinatales también asociados al nacimiento, posterior, y de ahí para adelante una serie de antecedentes que tienen que ver con el desarrollo psicomotriz, con el desarrollo social, con los hitos del desarrollo, y tenemos que ser súper detallistas y muchas veces los psicólogos cometemos la
equivocación de no darle tanta importancia a esto. ¿Y por qué es importante? Porque en la medida en que uno va consultando directivamente, a veces aparecen cosas que para esos adultos no eran raras o no eran un tema, y que cuando uno las pregunta, uno se da cuenta de que ahí hay una alteración, pero los padres no lo percibieron como una alteración y por lo tanto no lo van a nombrar espontáneamente. Así que tenemos que ir por todas las áreas del desarrollo. Aquí también evaluamos, por supuesto, en la entrevista con los adultos, la capacidad de los padres o de los adultos responsables de elaborar lo que uno les va devolviendo, porque eso nos va a dar la posibilidad de pensar en un pronóstico terapéutico, ¿no? En cómo podemos eventualmente seguir trabajando con este paciente y cómo estos padres van a poder ir incorporando, digiriendo, tomando o no tomando o rechazando aquello que uno les va sugiriendo o aquello que uno les va comentando para poder ayudar al niño a poder ir mejorando. En la planificación de nuestra batería, por supuesto, como en todo, a veces uno comete errores, y uno de los principales errores que uno comete cuando planifica el proceso del psicodiagnóstico es acotarlo demasiado, donde nos va a faltar información y que cuando tengamos el resultado de nuestras pruebas no vamos a tener con qué contrastar, o por otra parte, prolongarlo demasiado, donde probablemente aparecen ansiedades de uno, o en términos de querer saber, o en términos de sentir que uno no está entendiendo, o en términos de hacerle pensar o creer a estos padres que uno está haciendo mucha cantidad de trabajo, y puede ser que sea un proceso demasiado prolongado, donde también a lo mejor uno no se quiere desvincular de ese paciente, y también es importante considerarlo, y por lo tanto ahí también es importante considerar la supervisión, ¿no? Aunque sea ya desde estas etapas tempranas, ¿no? Entonces, evitando estos dos errores que generalmente tienen que ver con el tiempo, después tenemos que elegir considerando el conflicto del paciente, como hablábamos recién. Si hay algo que tiene que ver con la muerte, por ejemplo, no vamos a considerar necesariamente al tiro algo que tenga que ver con el test desiderativo, ¿no? Si el paciente tiene dificultades asociadas a lo traumático, vamos a elegir un tipo de pruebas. Si el paciente tiene dificultades por un duelo, por ejemplo, no resuelto, vamos a considerar otro tipo de pruebas, ¿no? Dentro de lo que los autores manifiestan, los que trabajan o han explorado y estudiado más el tema del psicodiagnóstico, en general lo que ellos recomiendan es que el psicodiagnóstico pudiese, dentro de lo posible, abarcar tanto elementos del área verbal, como la entrevista, por ejemplo, del área lúdica, que tiene que ver con, por ejemplo, la expresión a través del juego o la evaluación a través del juego, y la expresión gráfica. Dentro de lo posible pudiésemos, porque por supuesto hay niños que tienen características particulares o a veces simplemente no se puede, y no podemos hacerlo todo, pero la idea es que contemplemos estas áreas, y autores como por ejemplo Siquierdo Campo dicen que los grafismos reflejan aspectos de la personalidad que son los aspectos que se mantienen de manera más estable, que son aquellos que tienen menor capacidad de modificación en el tiempo. Entonces, cuando aplicamos pruebas gráficas, estamos accediendo a esos aspectos que son los más profundos y estables de la personalidad. Entonces, si nos quedamos solo con lo gráfico, puede ser que solo estemos viendo aquello y no podamos ver elementos que tienen que ver con lo más plástico, con las capacidades o las posibilidades que tenemos de ir modificando ciertas cosas. A veces en el lenguaje surgen otros recursos, ¿no? Entonces, recomiendan efectivamente poder acceder a tener una evaluación en estas tres áreas, ¿no? La elección entonces de las pruebas gráficas, obviamente va a ir, como ya lo dijimos, según lo que queremos evaluar y o profundizar, por supuesto que tiene que ver con la temática. Y para elegir la secuencia en la aplicación de las gráficas, en general el criterio es tratar de ir del estímulo que tiene una menor estructuración a un estímulo que tiene una mayor estructuración. Por lo tanto, la consigna es la que aquí nos va a ir dando luces de la mayor o menor estructuración, ¿no? Mientras más libre es la posibilidad del dibujo,
menor estructuración hay, ¿no? Las pruebas gráficas, entonces, sin duda, constituyen una metodología de evaluación que nos permite acceder a lugares a los que muchas veces lo verbal no podemos acceder, o incluso a veces lo verbal oculta, ¿no? Cuando tenemos personas que son muy buenas en términos de su forma de hablar, de su narrativa, a veces uno tiene la sensación o la impresión clínica de que están muy bien armados, de que se ven bastante sanos, adecuados, ¿no? Pero muchas veces el aprendizaje de estas narrativas encubre otras cosas que en el caso de las gráficas pudiese llegarnos a mostrar en términos de que es mucho más difícil enmascarar en las gráficas las cosas que no queremos que el otro vea, ¿no? Entonces, en las gráficas podemos acceder a lugares donde no hay tanto control, por lo menos el control no es tan consciente, y porque obviamente el lenguaje, como lo hablábamos recién, tiene mucho de esto de que yo digo lo que quiero transmitirle al otro, y en las gráficas no podemos hacer esa trampa, como dicen algunos autores, ¿no? Podemos tener acceso a un mundo interno que no está tramitado muchas veces por lo verbal, ¿no? Dentro de la batería proyectiva que vamos a elegir, las técnicas gráficas obviamente se instalan con mucha fuerza por distintos motivos, ¿no? Dentro de los más importantes, obviamente está el hecho de que son de muy poco recurso en términos de lo que necesitamos como material, es muy poco para utilizar, por lo tanto son muy económicos para poder usarlos con tranquilidad. Y además porque tienen, a propósito de lo que hablábamos antes, una cantidad de riqueza en la información que nos pueden entregar, que es muy profunda y que nos va a entregar mucho material clínico para poder conocer a nuestros pacientes, ¿no? De una manera más profunda. Los materiales que necesitamos aquí para la aplicación, como ustedes seguramente ya deben saber, la hoja tamaño A4, que es la hoja per se para la aplicación de las gráficas, el lápiz grafito, la goma de borrar, los lápices de colores, que puede ser algo opcional si es que queremos hacer algo cromático o algo acromático, y tiene que ver con, puede ser, algunos autores plantean con que simplemente le podemos sacar más provecho a veces a lo cromático porque incorporamos muchas veces desde ahí con más facilidad lo que tiene que ver con la emocionalidad, ¿no? Del paciente. Hay otros autores que plantean que se puede evaluar igual de otra manera y prefieren hacerlo de manera acromática. En general para los niños es más interesante y se entusiasman más cuando tenemos la posibilidad de entregarles lápices de colores, ¿no? Independiente de que lo usen o no lo usen, porque eso ya nos va a entregar una información relevante después, en general en pacientes que tienen elementos más depresivos o algunos cuadros en particular, prefieren no usarlos, ¿no? Y lo vamos a ir interpretando igual, ¿no? Y por supuesto, y algo que es tremendamente fundamental, tiene que ver con el hecho de que uno tiene que tener o contar con un marco teórico de referencia, que es el marco o el modelo explicativo bajo el cual yo trabajo para poder interpretar y comprender de manera adecuada aquello que estoy viendo. Si yo no manejo un marco teórico o yo no tengo un marco teórico sobre el cual afirmar los resultados, esto se va a convertir como en un pegoteo de distintas cosas que no va a poder profundizar lo necesario para poder yo explicarle a los padres o al niño por qué es que le pasa esto que le pasa, ¿no? Vamos a poder decir que es un niño que a lo mejor es retraído, vamos a decir que es un niño que tiene mucho miedo, vamos a decir que es un niño que está hipervigilante, pero si no tenemos un marco de comprensión teórico, no vamos a poder explicarnos el por qué. Entonces es fundamental, y eso es algo que hemos acumulado a propósito de todos los años de estudio, que tiene que estar presente siempre en cualquier intervención, ya sea psicodiagnóstico como nuestra clínica. Los principales test gráficos como que se utilizan, habiendo una variedad amplia, pero que están debidamente también estandarizados y lo podemos usar
con tranquilidad, sobre todo pensando yo en el contexto de lo jurídico, cuando uno tiene que ir a defender su evaluación o a exponer su evaluación, entonces tienen que estar debidamente aprobados, ¿no? Como probados y por lo tanto son los que vamos a poder usar. Tenemos entonces el test por una parte del dibujo libre, tenemos el HTP, tenemos el test de la figura humana y todas las variantes que puedan haber de la figura humana. Puede ser la figura humana por sí sola, puede ser pedir una pareja, hay uno también que es el de la pareja colaborativa, y dentro de las variantes de la figura humana está la figura de la persona bajo la lluvia, que es algo que usamos harto en el contexto también de trabajo, ¿no? Y también los test de la familia y también todas las variantes que pueda tener este test. En particular yo uso harto el de la familia cinética actual, que es el que puse aquí, pero puede ser el test de tu familia, o sea, le podemos dar la consigna al niño de dibujar tu familia, dibujar una familia de animales, dibujar una familia haciendo algo, que es la familia cinética, y según lo que queramos ir observando es cuál podemos ir aplicando, ¿no? Vamos a ver ahora entonces en torno a cuáles son estas pruebas gráficas. El test del dibujo libre es un muy buen punto de partida en términos de que, como hablábamos antes, es poco estructurada la consigna y por lo tanto da mayor libertad. Generalmente la puerta de entrada que usamos a la aplicación de las pruebas gráficas e incluso a veces es la puerta de entrada al proceso psicodiagnóstico total del niño, ¿no? Esta prueba gráfica tiene como objetivo, o por qué la usamos en el fondo, porque nos va a permitir explorar el motivo de consulta latente de nuestro paciente, ¿no? O sea, aquello que el paciente nos va a plasmar de alguna u otra manera en ese dibujo, nos va a hablar de cuál es el conflicto para él. Y también, obviamente, nos va a hablar de cuál es su fantasía respecto a cómo él piensa que puede solucionarse ese conflicto. Entonces, con este dibujo podemos tener información respecto de qué problema al paciente y cómo el paciente cree que eso podría ser resuelto, ¿no? La consigna, obviamente, para el dibujo libre es dibuja lo que tú quieras, lo que se te ocurra en este momento, ¿ya? La hoja ya sabemos cuál es, y se le entrega la hoja de manera horizontal. Sin embargo, si el niño la da vuelta de manera vertical, no hay ningún problema, ¿no? Después de que se aplica el test del dibujo libre, en general yo lo hago, y los autores proponen que es un tremendo recurso que complementa la información, solicitarle una historia al niño. Cuando tenemos niños que tienen desarrollado ya el grafismo, o sea, la lectoescritura, les podemos pedir que escriban la historia y ellos la pueden escribir donde ellos consideran escribirla. Uno no tiene que ser directivo en esa consigna. Y por lo tanto después también vamos a poder tener más información de este motivo de consulta y su fantasía de curación, leyendo también cuál es la historia que nos propone este paciente, ¿no? El test del HTP, que es de la casa, el árbol y la persona, donde le damos la consigna al niño de dibujar una casa, un árbol y una persona. Tiene dos variantes. Una es el HTP integrado y otra es el HTP donde uno le pasa 3 hojas al paciente y le pide que cada uno de esos dibujos o de esos objetos sea dibujado en una hoja por separado. En general, a mí me gusta el HTP integrado porque siento que le agrega dinamismo a la vinculación entre estas tres cosas, ¿no? Como dónde se ubica el niño respecto de, dónde ubica la casa respecto de. Entonces, en general, yo tiendo a usar harto el HTP integrado, lo que no significa que no le vayamos a sacar buena información también si es que no lo hacemos integrado. Y aquí en este test observamos la imagen, o sea, el objetivo de este test es observar la imagen interna que el paciente tiene de sí mismo, por supuesto, y de su ambiente o en torno a su ambiente, ¿no? Esa es la globalidad de este test. Sin embargo, podríamos decir que hay ciertos subobjetivos que según distintos autores pueden variar levemente, ¿no? Ahora, en mi experiencia,
uno puede considerarlos todos igual al mismo tiempo, o uno puede quedarse con un elemento o con otro, ¿no? Voy a explicarlo porque es un poco enredado, ¿no? Para algunos autores, la casa puede implicar el cuerpo del niño o el interior de la madre, ¿no? Como la imagen materna que ha internalizado este niño, o el hogar parental, ¿no? Tiene que ver con todas esas cosas, ¿no? Entonces, algunos autores por una parte dicen la imagen materna, otros autores dicen el cuerpo del niño, otros autores dicen el hogar parental. Y aquí es donde yo digo que uno puede considerar que el niño nos está hablando de alguno de esos elementos al hablarnos de la casa, o puede ser que nos esté hablando de todos al mismo tiempo, y ahí tenemos que ponerle nuestra cabeza clínica para poder ir indagando, ¿no? El árbol, por otra parte, para algunos autores habla de los elementos o de los aspectos más inconscientes del sí mismo, ¿no? Como no es tan evidente la comparación con una persona, nos va a entregar información de aquellos aspectos mucho más inconscientes, ¿no? Y por otra parte, los autores también dicen, otros autores dicen, que puede hablarnos también de la imagen de la autoridad, y por lo tanto de una imagen paterna o de una función paterna que ha sido internalizada por este niño. Y por lo tanto, al momento de evaluar, vamos a tener en consideración estos dos elementos, ¿no? Nos estará hablando de elementos más inconscientes del sí mismo, nos estará hablando de la figura paterna, nos estará hablando de alguna autoridad, y ahí vamos a ir contemplando todas estas hipótesis. Y la persona, que obviamente es la que con mayor facilidad uno puede imaginar que habla de sí mismo, nos habla de la autoimagen, ¿no? De cómo me veo, de cómo me ven los demás, de cómo me quiero mostrar en el mundo, ¿no? Algo que está mucho más cerca de la conciencia, y por lo tanto también de cómo me relaciono yo con el mundo, ¿no? Una vez que terminamos la aplicación de este test, hay una serie de autores que tienen múltiples cuestionarios, ¿no? Yo lo que hago principalmente, y esto lo hago en todas las gráficas, es que le pido al niño una historia donde me cuente algo en relación a todos los objetos que yo les pedí, ¿no? Entonces, una historia que contemple los 3 objetos, y los niños la pueden escribir, si es que pueden escribir. Si no pueden escribir, a veces yo les digo que me la dicten y la escribo yo, pero pierdo un poco ahí algo del valor interpretativo, pero hay niños que obviamente no saben escribir, y por lo tanto yo registro la historia que ellos me quieran dar. Una vez que tengo la historia, puedo aplicar muchas preguntas del cuestionario, de los múltiples cuestionarios que existen, y todas esas preguntas van a ir en función a abrir más información. Si algo no me quedó claro, si algo tengo dudas respecto de alguno de estos aspectos que el niño me quiere traer, puedo preguntar más cosas, ¿no? Puedo decir, cuéntame todo lo que quieras de esta casa, cuéntame cómo es la casa, y después todo eso va a ir aportando a nuestro análisis. El test de la persona bajo la lluvia, sabemos que es una variante de la figura humana, y si ya sabemos que la figura humana nos entrega información de la percepción de sí mismo que presenta el paciente, el test de la persona bajo la lluvia nos va a entregar la información necesaria respecto de la percepción que tiene de sí mismo, pero en un contexto de adversidad, el cual está representado por la lluvia, ¿no? Algunos autores dicen que la riqueza de esta prueba, o lo más que le podemos sacar a esta prueba de provecho, se da cuando podemos comparar la figura humana como un test aplicado, y el test de la persona bajo la lluvia, porque nos va a poder dar información de cómo ese paciente puede ser que empeore, o cómo puede ser que ese paciente se exprese defensivamente en comparación a cuando no hay un estímulo que sea un estresor del ambiente, ¿no? Entonces, si bien la podemos utilizar como aisladamente, no nos va a entregar mayor información, porque no vamos a saber cómo es este paciente o cómo se percibe este paciente en condiciones que son no conflictivas, ¿no? Después de que se aplica, también, por supuesto, yo les pido una historia que también ellos deben anotar en donde ellos quieran, y si no pueden, por supuesto, también la registro yo, y también podemos hacer muchas preguntas de interrogatorio de distintos autores
respecto del contenido de la historia y los distintos objetos, ¿no? El test de la familia, por otra parte, para el contexto de niños resulta extremadamente útil porque obviamente los niños, al ser dependientes de adultos, nos van a hablar del contexto en el cual ellos se desarrollan, ¿no? Nos va a entregar la percepción que el niño tiene de sí mismo en su grupo familiar, nos va a hablar de la percepción que tiene el niño de cada uno de los miembros de su familia, nos va a hablar de la percepción que tiene el niño de las vinculaciones que tiene él con sus miembros y de los miembros entre sí, y nos va a hablar también de la percepción de los roles que tiene cada uno de estos miembros en la familia, ¿no? Las fantasías también en torno a lo que implica ser una familia, porque volvemos un poco a lo que hablamos al principio, no todos los niños se desarrollan en un contexto familiar. Hay niños que se desarrollan en hogares, en instituciones, sin embargo, ellos tienen un concepto de qué es lo que fue su familia o fantasías respecto de cómo sería una familia o cómo quisieran que fuera una familia. Entonces, no porque no haya una familia, no vamos a aplicarlo porque nos va a entregar mucha información respecto de eso. En general, yo prefiero aplicar el familia cinética actual porque el hecho de decirle al niño, dibuja una familia haciendo algo, implica este haciendo, implica que muchas veces me permite evaluar la interacción, ¿no?, que tengan entre ellos, y también me facilita mucho esto del rol, porque cuando uno les dice haciendo algo, muchas veces los niños hacen a la mamá haciendo aquello que es lo que ellos piensan que es la tarea que hace la mamá, ¿no? Al papá lo hacen haciendo lo que ellos creen que el papá hace, y por lo tanto también me sirve para evaluar la percepción que tiene el niño de los roles respecto de estas figuras, ¿no? Una vez que tenemos entonces nuestra batería, obviamente, de pruebas aplicadas, hay distintas metodologías, hay distintos autores y podemos encontrar manuales para la interpretación de las pruebas. Ya sabemos que lo básico tiene que ver con que tenemos un marco teórico al cual le vamos a echar mano para poder comprender. Pero según distintos autores, y más o menos ahí coinciden, habrían componentes expresivos que tienen que ver con cómo dibuja el niño, o sea, la secuencia, el tamaño, la presión, el trazo, los detalles, la simetría, el emplazamiento, el movimiento, etc. Y por otra parte, hay otro análisis que tiene que ver con los componentes de contenido, como por ejemplo, qué es lo que dibuja, ¿no? Entonces, ya no buscamos indicadores asociados a qué es lo que está dibujando, perdón, a cómo es que está dibujándolo, sino qué es lo que elige dibujar de aquello que le estamos pidiendo. Por ejemplo, en una figura humana, ¿no? ¿Qué dibuja? Lo dibuja con todos los elementos, dibuja botones, dibuja ropa, dibuja adornos en el pelo, dibuja bastones, artículos, lo dibuja con otra persona. Entonces, dividimos nuestro análisis en componentes que tienen que ver con lo expresivo y que nos van a hablar de ciertas cosas o características del niño, y por otra parte vemos los componentes del contenido, que nos van a dar cuenta de otros elementos asociados también al mundo interno de este niño. Son múltiples los que podemos encontrar y podemos, bueno, para eso necesitamos obviamente mucho más tiempo que el que tenemos hoy día, para poder ir entendiendo con qué tiene que ver cada uno de estos, porque se podrán imaginar que la riqueza en términos de lo que dibujan los niños, bueno, también los adultos, puede ser infinita, ¿no? Entonces, para eso tenemos que eventualmente darnos mucho más tiempo a poder revisar cada uno de ellos. Por otra parte, como les decía antes, analizamos la historia que el niño realiza en torno al dibujo. Cuando los niños lo escriben, consideramos los mismos criterios que utilizamos para el análisis de las gráficas, o sea, utilizamos no los de contenido, sino que el cómo el niño escribe, dónde emplaza su escritura,
cómo es su escritura, el tamaño que tiene su escritura, la presión que tienen las palabras que escribe el niño, las características de su grafología. Y eso también nos va a ir dando luces, no solo el dibujo, sino cómo lo escribe, nos va a ir dando luces también de sus características, y a veces a los psicólogos se nos olvida analizar un poco esta parte, como que nos quedamos solo con la narrativa de la historia y no vemos el grafismo y tampoco lo analizamos en términos de estos elementos, y entrega mucha información. Y también analizaremos obviamente el interrogatorio que hicimos, porque ese interrogatorio que hicimos iba en función de poder obtener mayor información de la que ya teníamos, o de aclarar dudas si es que hay algo que nos quedó ahí como dando vuelta. Por lo tanto, este interrogatorio nos va a entregar información que también necesitamos ir analizando, y que obviamente cada interrogatorio, dependiendo de la prueba que sea, va cambiando, ¿no? Y el interrogatorio obviamente va en función de lo que el niño dibuja, ¿no? Si estamos haciendo un HTP y queremos indagar algunas cosas respecto de la casa, porque ya tenemos más o menos como hipótesis de trabajo que el niño, al hablarnos de la casa, nos está hablando del interior de la madre, y tenemos algunas dudas, nosotros vamos a hacer preguntas que nos puedan ayudar a esclarecer cómo está percibiendo a esta madre este niño, pero le preguntamos en función de la casa, obviamente. No le preguntamos en función de la madre. Nosotros sabemos que el simbolismo nos permite hablar de este interior de la madre, ¿no? Y finalmente, para poder terminar ahora con esta exposición, obviamente, y ahí soy majadera en lo que hablamos de las teorías, para una adecuada interpretación de las pruebas aplicadas, debemos realizar un análisis que esté basado en distintas hipótesis, ¿no? No solo tener una, no casarnos con una, porque eso nos va a hacer ir a confirmar esa hipótesis o ir a descartar esa hipótesis, y si la descartamos, nos quedamos sin nada, ¿no? Entonces, hay que tener muchas hipótesis, hay que ir anotándolas, y no hay que tener susto, aunque a veces puedan parecer descabelladas, ¿no? Uno va buscando en estos distintos caminos. Y estas hipótesis se irán desprendiendo, por supuesto, de todo el proceso psicodiagnóstico llevado, ¿no? Desde la primera entrevista con los padres, desde la primera entrevista con el niño, ahí vamos generando nuestras hipótesis, y al momento de ir analizando nuestras pruebas, vamos a ir contrastando o sacando elementos y diciendo, no, esto parece que no tiene que ver con esto, ¿no? Y a fin de realizar obviamente un trabajo apropiado y poder brindar respuestas que sean claras y que sean completas, tanto para los padres como para los derivantes, o como también para el niño, que no se nos puede olvidar que es una persona, y por lo tanto también tenemos que hacerle una devolución de su proceso psicodiagnóstico. Es fundamental, como decíamos, tener un modelo o un marco teórico explicativo para poder comprender esa dinámica que le está ocurriendo al paciente, y por supuesto también tener conocimiento de teoría del desarrollo, ¿no? Porque si no tenemos conocimiento de teoría del desarrollo, podemos interpretar un síntoma como algo que no es esperable a cierta etapa, cuando realmente sí es esperable que ocurra, ¿no? Entonces, tanto la teoría como de la literatura, como de la teoría, no sé, psicoanalítica, sistémica, cognitivo-conductual, lo que sea, más el conocimiento de teoría del desarrollo, nos va a dar este marco que va a hacer que nuestra devolución sea satisfactoria y sea novedosa para los padres, y no le vayamos a estar diciendo algo que ellos ya saben, ¿no? Entonces, de esta manera, nuestra impresión clínica, y por lo tanto el informe y la devolución de los resultados, va a ser útil y tendrá la profundidad que sea necesaria para poder finalmente también ayudar a este paciente, que es nuestro foco en todo este contexto de trabajo, ¿no? Eso a grandes rasgos es un poco lo que teníamos para contarles, y estamos ahí en hora para que, a ver si María Jesús nos ayuda con algunas preguntas, consultas, dudas. Yo voy a abrir aquí mi pantalla y vamos a dejar de compartir esto. Sí, mira, podríamos partir con una pregunta que hay en el chat hace rato que me parece que es bastante interesante, que la hace Marjorie, que dice: ¿qué se puede hacer con pruebas de niñas y niños que dibujan con forma anime o dibujos
preestablecidos, ojos de personajes, tipos de boca específica, en donde la narrativa es casi exclusiva referencial. Ujú. Bueno, en esos casos es una pregunta que surge muchas veces, pero en esos casos no hay ninguna contraindicación para poder hacer un análisis, ¿no? Uno considera, obviamente, que los adolescentes también tienen mucho de esto de dibujar animes y cosas así. Obviamente que ahí hay, uno por una parte interpreta un deseo de querer mostrar también algo que uno sabe, un deseo de vinculación, por supuesto, un deseo de agradar al terapeuta, de querer en alguna medida como mostrar estos aspectos positivos para que yo me quede con una idea de que ese niño sabe y de que es un niño que tiene muchas habilidades y todo eso. Sin embargo, igual hay un contenido asociado a la narrativa, a la explicación que va haciendo el paciente de cómo es esa persona, de qué está haciendo esa persona, de qué está mirando, de cómo está mirando, si tiene cara de enojado, si tiene cara de triste, que nos va a ir entregando información súper significativa. Entonces, no hay ninguna contraindicación en que el paciente pueda dibujar de esta manera. Ahora, también podemos, si es que nos atrevemos en el fondo y el paciente lo tolera, le podemos ofrecer en algún momento cuando haya un vínculo un poquitito más estable en el psicodiagnóstico, que pueda dibujar una persona en versión no anime. Y si tenemos dudas de si acaso nos va a salir información diferente, también la podemos contrastar a través de eso. Perfecto. Natalia Ojeda tiene una pregunta. ¿Ya? Hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. Buenas tardes a todos y todas. Quería hacer dos preguntas. Una, si nos puedes dejar algún tipo de referencia o bibliografía para poder tener como marco teórico. Y la otra que se repitió harto en el chat es, o sea, nosotros lo debatimos a algunos colegas aquí en el chat con otras personas, pero me gustaría que tú lo pudieses dar como la respuesta oficial y definitiva de quiénes pueden aplicar estos test de psicodiagnóstico, los test gráficos, porque creo que se relativizó un poquitito en la conversación de quiénes podían aplicarlo. Mira, en general, obviamente en el marco de lo que yo he conversado, donde hablamos de que uno tiene que tener un marco teórico para poder comprender el funcionamiento psíquico de ese paciente y donde uno, por otra parte, tiene que comprender y tener teoría en términos del desarrollo. En nuestro país, lo más apropiado y lo más adecuado es probablemente un psicólogo o un psiquiatra que tenga conocimiento, obviamente, en terapia. Muchas veces los psiquiatras infantiles hacen terapia también, tienen conocimiento de psicoterapia. Sin embargo, si no tienen conocimiento de psicoterapia, igual tienen conocimiento del funcionamiento y del desarrollo, y por lo tanto se le puede sacar el mayor provecho posible, ¿no? Ahora, hay en otros países, también esto es muy común, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, incluso profesionales del área de la educación, que están capacitados de manera diferente que nosotros y también le pueden sacar provecho a las pruebas. Sin embargo, yo siento que para poder sacarle el provecho mayor en el contexto en que estamos hablando, tienen que haber estudios respecto de el psiquismo, el funcionamiento del desarrollo del niño, de teoría respecto de la psicología, ¿no? Y que esa teoría tiene que ver con la psiquiatría y la psicología en el fondo, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo apropiado en este contexto es que un psicólogo o un psiquiatra con esos conocimientos pueda hacer la evaluación. ¿Quién más? Perfecto. Vamos con Leslie. Ya. Leslie, Hola, bueno, primero que todo felicitarte, creo que fue un seminario de verdad cautivante porque siento que uno también lo puede aplicar con los hijos. Bueno, yo soy trabajador social y tú mencionaste ahí
que cuando uno trabaja con un marco teórico puede aplicar este tipo de herramientas, y nosotros, los trabajadores sociales, trabajamos con un marco teórico cuando hacemos nuestro desarrollo, nuestro diagnóstico o nuestra intervención. Entonces, considero que quizás sería bueno que se replanteara eso y nosotros poder acceder a este curso, que lo encuentro de verdad muy importante. Nosotros trabajamos de manera diaria con estas temáticas, con niños, en los cuales de repente nos cuesta un poco a través del equipo multidisciplinario diferenciar ciertas cosas. Así que yo quedé feliz y ojalá me pueda inscribir en el quiero curso. hacerte una apreciación ahí súper interesante, Leslie. Lo que quiero decir es que para la interpretación clínica, en el contexto clínico de un tratamiento clínico, lo apropiado es que la evaluación la haga un clínico. Sin embargo, cuando el foco está puesto, por ejemplo, en otros aspectos que tienen que ver como con aspectos del trabajador social, ¿no? Como que tienen una expertise que va súper de la mano con el psicólogo clínico y quieres evaluar cosas que son propias de tu expertise, por supuesto que se puede aplicar, pero el marco teórico ahí ya no sería el hacer conclusiones clínicas sobre el paciente, ¿no? Sería hacer conclusiones que tengan que ver con tu expertise en el fondo. Por lo tanto, tenemos un trabajador social que puede concluir respecto de las áreas de su expertise si es que el marco teórico y lo aprendido respecto de estos test tiene que ver con las competencias del trabajador social. Lo que no podemos confundir es que, por ejemplo, yo me ponga a hacer conclusiones respecto del trabajo social aplicando test, o Ya, que un comprendo. trabajador social se ponga a hacer conclusiones clínicas. Eso es lo que no puede pasar. Entonces, ahí yo Ok, creo que no hay que confundir eso, como pastelero a tus pasteles, y claro, cada claro. pastelero puede hacer súper buenos diagnósticos y sacar súper buena información cuando tu marco tiene que ver con eso. Entonces, no es que no lo puedas hacer, estoy hablando del contexto clínico. Generaliza, Para que ya no sí se te comprendo. confunda. Sí, Ya, perdón, para que no se mira. confunda. No, no te Sí, preocupes, muchas gracias. de nada. Voy a coger una pregunta que hay en el chat que dice, María, me gustaría pedirte autores para rastrear el test de persona, casa y árbol integrado. HTTP, mira, en realidad más que solo HTTP, sino que en términos de gráficas en general, un súper buen libro para poder comenzar y en realidad profundizar mucho es el Hammer. Lo puedo poner en el chat, no sé, o lo puedo mostrar incluso, lo tengo aquí debajo del computador, afirmando el computador. Estamos sobre el Hammer aquí haciendo. Es un súper buen libro. Miren, es súper gordo. Entonces, tiene mucho y es especial de solo test gráficos. Y es antiguo, es como uno podría pensar que está como obsoleto, pero en realidad los gráficos y la interpretación que tiene que ver con nuestro fundamento clínico que hablamos, una vez me dijeron, de hecho me llamó la atención en un PRM, que no aplicaban persona bajo la lluvia porque estaba obsoleto, y como que yo un poco me caí, me curé de espanto, pero en realidad, claro, cuando uno busca indicadores así como en internet o checklist y se pierde el análisis clínico que uno puede hacer en profundidad, claro, cualquier cosa puede estar obsoleta, ¿no? Y este libro creo que es un súper buen libro para poder sacar mucha información en cómo pensar, en cómo interpretar. Y tiene muchos ejemplos. Entonces van apareciendo en cada página distintos ejemplos. Súper. Entonces, vamos con Francisca Ramírez. Francisca. Hola, ¿se escucha? Hola, Francisca. Sí. Ya. Oye, bueno, igual, primero que todo, muchas gracias por la exposición del seminario. Me gustó mucho, muy clarito. Y bueno, tengo dos preguntas. Primero, bueno, igual sé que esto siempre se tiene que ver como caso a caso, pero más o menos como en promedio, ¿cuánto toma un proceso así como de psicodiagnóstico? Porque tú dijiste esto como de que las pruebas, el error principal está como en que a veces se acorta mucho, se prolonga, pero el proceso en general, como, ¿cuánto toma? Y, Mira, pero ya. ¿te puedes como, puedo ir preguntas? Porque después se me van a olvidar las preguntas. Sí, sí. Ya.
En general, un proceso psicodiagnóstico tiene que considerar una entrevista inicial con los padres, donde uno puede a lo mejor ahí recabar la anamnesis, si no hay que sumar otra para anamnesis, y ahí tendríamos 2 entrevistas con los padres. Tenemos las entrevistas con los niños, donde podemos aplicar la batería, que no solo son las gráficas, y en general pueden aplicarse en 3 sesiones, por ejemplo, no solo las gráficas, sino que todo, puede ser hora de juego, puede ser CAT, por ejemplo, y las gráficas, ¿no? En mi caso, que yo trabajo con niños que tienen situaciones graves de vulneración de derechos, yo me tomo más tiempo porque no quiero ser tan invasiva, ¿no? Porque vienen de algo muy traumático Claro. y me tomo más tiempo, ¿ya? A veces en mis casos yo me tomo 6 sesiones, por ejemplo, de evaluar en todo. Si volvemos a lo anterior, no con trauma, y después de eso hacemos una entrevista de devolución a los padres, ¿no? Como que eso podría ser un proceso psicodiagnóstico más o menos estándar. Ahora, siempre Ya. uno puede sumar un poquito más o algo, ¿no? Lo que pasa es que uno más bien tiene que estar viéndose a sí mismo de qué es lo que le está pasando a uno con el psicodiagnóstico, si de verdad que necesito saber más o si en realidad algo me está pasando, o si en realidad quiero sacarlos rápido, ¿no? Y para eso también a veces es muy bueno complementar. Yo siempre recomiendo cuando superviso a los chicos como que incluyan la idea de la supervisión en el psicodiagnóstico. A veces eso a uno les da luces de cuando anda medio perdido, como que quiere aplicarlo todo y a veces supervisar a uno le ayuda y lo ordena. Entonces, la supervisión también es algo que a lo mejor hay que contemplar como parte del psicodiagnóstico. Ya, súper. Y la otra pregunta era, por ejemplo, cuando se pide que se escriba la historia después de que hagan la prueba como proyectiva, si es que cuando uno va como a recabar información después de eso que escriben, uno hace preguntas como inductivas. Por ejemplo, cuando se hace esto de la casa, ya escribió algo, entonces uno lee eso y después pregunta. Si no da mucho detalle, por ejemplo, como es la casa o el árbol, uno pregunta, ¿la casa es grande? ¿Es linda? ¿No? No, hay que tratar, sobre todo, bueno, no sé si sobre todo, pero hay que evitar siempre las preguntas inductivas en los psicodiagnósticos y por supuesto en el trabajo clínico, ¿no? Como uno tiene que tratar de hacer las preguntas de la manera más amplia posible. Entonces, si no da detalles de la casa, uno le puede decir, por ejemplo, todo lo que se te ocurra decirme de la casa. Y yo ahí los mareo un poco como con la cantidad de cosas que les digo para no generar una inducción, ¿no? Entonces les digo, me puedes decir de qué está hecha, el tamaño que tiene, la forma, si está bien, si está mal, entonces como que los empiezo un poco a marear, pero para que se hagan la idea, ¿no? Entonces así no se quedan atrapados con una de las cosas que yo les dije y responden en función de eso, ¿no? Lo mismo en la historia. Por ejemplo, si dice, era una niña que estaba en su casa y salió a jugar al patio y estaba regando el árbol y después entró a la casa. Entonces, yo puedo querer saber más del árbol, ¿no? Como le puedo preguntar, como por ejemplo, cuéntame más cómo es esto de que estaba regando el árbol. Y la niña te puede decir, sí, porque ella regaba el árbol, ella siempre regaba el árbol, y ahí va generando pero siempre es como la duda de, cuéntame más, o explícame un poco de, o quiero saber más porque no te entendí, o cómo es esto de, ¿no? Como ese tipo de preguntas, ¿no? Ya, como dejándolo siempre abierto un poco. Siempre abierto, porque si no, podemos cometer el error, y todos lo cometemos en algún momento, cuando uno se pone a revisar los apuntes y uno dice así como, chuta, y te perdiste la oportunidad. Ahora, nada es irreparable, ¿no? Como, obviamente, pero siempre preguntas abiertas. Sí, Ahora, porque no pasa pensaba tal nada si vez, uno se equivoca, no es terrible. claro, porque pensaba que, por ejemplo, tal vez al hacer preguntas como más cerradas o más inductivas, no sé, preguntar, ¿y la casa es linda? A veces típico que los niños más chicos se ponen nerviosos, entonces como para hacerlo más rápido van a decir que sí, pero eso Claro. O sea, no, es probable que te digan que sí. claro. Va a ser raro que te digan que no, pero Sí, claro, uno ahí induce, ¿no? ¿Y cómo era la mm, casa, no? ¿O cómo te parece a ti la casa?
¿no? ¿Te gusta la casa? ¿No te gusta la casa? ¿Qué me puedes contar de la casa? ¿O qué sensación te da la casa si quieres ser más abierta, ¿no? Ya, Pero claro, no preguntas inductivas porque te vaya a casar ahí con algo de lo que no vaya a poder salir después. claro. Ya, súper. Eso era, muchas gracias. De nada. Ya, María Jesús, ¿te parece que demos espacio para 2 preguntas más y hacemos el sorteo? Súper. Ya, perfecto. Voy a coger otra que está en el chat que dice, para el ámbito de educación, ¿cómo podemos detectar y ayudar si se da cuenta de algo extraño o identificar algo que no está bien? En el contexto de educación hay psicólogos educacionales que generalmente tienen, me imagino, no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero el psicólogo educacional tiene en el fondo la competencia para poder hacer un proceso de psicodiagnóstico enfocado en el contexto educacional y donde puede sacar información obviamente de estos procesos para detectar si es que hay algo que está mal, y también tiene la posibilidad de hacer entrevistas con los chicos en el contexto escolar. Entonces, si bien no es un psicodiagnóstico clínico como per se, uno puede hacer un diagnóstico en el contexto escolar que permita al menos detectar por dónde va el conflicto y hacer una derivación que corresponda al lugar que corresponda y devolverle a esos papás, si es que se puede, algo de lo que uno está sospechando, ¿no? Como decirle, mire, ¿sabe qué? Creo que aquí hay una dificultad en torno a esta área que sería bueno que pudieran consultar o profundizar, pero el psicólogo en el contexto educacional tiene todas las competencias para poder hacer una evaluación. Si es que esa era la pregunta, no sé si no la entendí. Sí. Pero... Ya, y por último vamos con Natalia Ojeda. ¿Ya? Hola, Hola, Natalia. quería, de nuevo, perdón, quería rescatar una pregunta que se repite harto en el chat, que también me es muy interesante. ¿Qué opina de la aplicación de test gráficos de forma online? Por ejemplo, ¿De forma qué? observándola de forma online, a distancia, Ah, uy, observando la aplicación en sesión y que te escaneen el dibujo, por ejemplo. es que es todo un temazo. Mm. Yo creo que esta pregunta surge un poco a propósito de la pandemia, ¿no? Claro. Donde, sí, donde nos vimos obligados a improvisar, ¿no? Un poco Ujú. todos, porque la elección de la aplicación del test gráfico, si yo le hubiera preguntado a cualquiera antes de la pandemia, en un contexto así, todos me habrían dicho al tiro que no, Claro. que no era conveniente, que no le podemos sacar el provecho, o sea, todos habríamos dicho así al tiro que no. Pero en el contexto pandémico ocurrió que obviamente era algo que no esperábamos, que no imaginábamos, que no pudimos pensar más que en el momento en que casi que sobre la marcha, yo creo que incluso recién ahora estamos pudiendo pensar un poquitito más qué vivimos y qué implicó. Entonces, frente a la posibilidad de dejar a un niño en el abandono Ujú. psíquico y de ayuda, en un contexto que pudiese ser, justamente además el contexto, yo lo estoy pensando en los chicos con los que yo trabajo, que muchos de ellos viven situaciones de agresiones sexuales, ¿no? Donde, Ujú. donde justamente el estar encerrado en su familia pudiese incluso ser el conflicto, uno ahí tuvo que muchas veces pensar en cuál era la posibilidad de acompañarlo igual, ¿no? Para no dejarlo abandonado. Entonces, si algo pudiésemos rescatar de ese dibujo, mirando cómo el niño lo hacía, Ujú. enviándote después la foto o algo, Claro. sabiendo que uno va a perder información, yo creo que Ujú. muchos lo hicimos igual para no dejar Sí. a este niño en un abandono. Ahora que hay presencialidad, ahora que podemos volver a retomar, yo por supuesto que lo pertinente es aplicar las pruebas gráficas presencialmente, ¿no? Como que se pierde mucha riqueza de información. Entonces, creo que fue una medida desesperada respecto de que no pudimos pensar nosotros tampoco mucho que algo así iba a pasar e improvisamos, ¿no? Ahora, Claro. ¿no es lo mejor? Yo creo que sí, no es lo mejor, pero ¿era mejor no hacerlo en muchos de esos casos? Ujú. Creo que esa es la pregunta. Muchas gracias, te pasaste excelente De nada. ponencia.
Gracias. Ya, entonces María Jesús. lo que todos estaban esperando, vamos a proceder a cerrar el curso. Y bueno, queremos agradecer acá a la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a María Jesús Salas por la excelente charla que ha dedicado el día de hoy. Y a continuación les dejaré el link para que puedan optar al certificado de participación del seminario, el cual estará disponible para que puedan rellenar hasta 24 horas luego de la sesión impartida el día de hoy. Voy a dejar entonces el link en el chat para que todos puedan verlo. Ahí va el de Chile. Traten de no mandar muchos mensajes para que no se pierda. Y también el de México. Vamos a Ay, de copiarlo, veras, ¿no? estamos internacionales. Sí. México. El primero es el de Chile, el segundo es el de México. Bueno, de todas maneras lo voy a compartir ahora como QR, así que no pierdan la paciencia. Bueno, ahora voy a compartirles pantalla para iniciar el sorteo y ver quién va a ser el ganador para el cupo del curso que se va a sortear. Ya. Entonces, como les dije antes, acá está el QR para que lo puedan ver con sus celulares. Y por acá tenemos el sorteo. Vamos a iniciar. En 5, 4, 3, 2, 1. El ganador, la ganadora es Magdalena Manríquez Espinosa. ¿Está por ahí? Que levante la mano si es que está presente. Magdalena Manríquez. Parece que no está. Vamos al siguiente, que es Vanessa Constanza Fuentes Calderón. ¿Vanessa está? Tampoco está Vanessa Fuentes. Vamos a seguir al siguiente. Joana Contreras. Joana Contreras, ahí la veo en el, no sé si es perfecto. Joana, no sé si estará presente para que pueda levantar la manito. Joana, Se nos la veo durmió. por lo menos, la Aquí veo por estoy. lo menos, aquí estoy, Beatriz, No, pero dice. es No, pero Beatriz. Beatriz, Joana, no sé si estará. Ahí está, sí, sí Estoy, está, súper, dice. perfecto. Joana, entonces, Súper buena. voy a dejar de compartir. Súper. Entonces, Joana, te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca del curso de actualizaciones, entes gráficos, dibujo libre, HTP, persona bajo la lluvia y familia, por lo que te comentamos que el día de mañana te va a contactar la encargada de cursos para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas los participantes de esta charla y por supuesto a la expositora por haber compartido sus conocimientos. Los esperamos en futuras ocasiones y que tengan una muy buena noche. Muchas gracias también para ti, María Jesús, por la ayuda. Y gracias a todos por Gracias. las preguntas y que tengan un buen día y una buena noche. Chao, Buenas chao. noches. Chao, Chao. chao.